Buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto webinar ya del año 2026 a esta Escuela de Vida, donde hoy vamos a hablar de, más allá del tratamiento, la importancia de la inmunización en los pacientes oncológicos. Vamos a tener a la doctora Paz Rodríguez, que es doctora en medicina por la Universidad de Cantabria, es facultativo especialista en medicina preventiva y salud pública, responsable de la unidad de vacunación del Hospital de Valdecilla. Bueno, tiene un currículum infinito. Eh, y nos va a hablar pues, de esa inmunización en pacientes oncológicos que sabemos que es una pieza clave en la supervivencia y en la calidad de vida, porque cuando por la propia enfermedad o por los tratamientos estamos inmunos, deprimidos y tenemos pues graves riesgos de contagios y de problemas de salud. Pero bueno, quien nos lo va a explicar mejor es la doctora. Así que ya sabéis que tenemos estos 30 minutos y luego los 5 últimos minutos finales para responder a las preguntas. Algunas de ellas ya las habéis enviado y creo que la doctora las responderá. Y luego en esos 5 últimos minutos respondemos a las preguntas y hacemos la despedida. Así que, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y todo Gracias, tuyo el escenario. gracias a ti, Sandra. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar con todos ustedes. Voy a tratar de compartir. Ahí estamos. Creo que lo ven, ¿no? Bueno, el objetivo que tengo yo en este tiempo que tengo esta tarde con ustedes es el de concienciar de la importancia de la vacunación. Pero me parecía importante que vieran inicialmente esta imagen en la que se compara lo que es una vacuna, que es una herramienta preventiva, de cualquier otro fármaco, un fármaco que sea más terapéutico, ¿no? En principio, cuando se nos ofrece una vacuna o un tratamiento, realmente la percepción del beneficio de ello va a ser mucho mayor en el caso de un tratamiento que en el caso de una vacuna. Y eso va ligado, a su vez, a que se van a aceptar los riesgos o los efectos adversos que pueda tener el medicamento más en el caso de un fármaco terapéutico que en el caso de una vacuna. Eso lleva a que habitualmente se infravalore el impacto que tienen las vacunas y sobrevaloremos los efectos adversos que también a su vez lo tienen, ¿no? Eso lleva a veces a cierta preocupación por la seguridad, a dudas, incluso a reticencias. Entonces, he planteado estos minutos que tengo con ustedes en las dudas o las cuestiones que nos preguntan más habitualmente en la consulta que tenemos en el hospital de vacunación. Lo primero que preguntan los pacientes es si realmente tengo necesidad de vacunarme y si está recomendado o es algo que, bueno, que tiene cierta recomendación, pero no mucha evidencia científica. Preguntan también si las vacunas son todas iguales, concretamente qué vacunas deben de recibir, el momento en el que hay que vacunar en caso de que haya que hacerlo y bueno, muchas preguntas en torno a la seguridad de las vacunas, ¿no? Y luego sí que es cierto que hay pacientes que también nos preguntan si hay alguna otra medida preventiva para protegernos de las infecciones. He puesto un punto 7 por las preguntas que nos han ido haciendo y que quiero también contestar concretamente sobre lo que es la hepatitis B. Entonces, a la primera pregunta de por qué debería vacunarme y si realmente está recomendado, lo primero que quiero decir es que los pacientes oncológicos es un grupo muy heterogéneo de pacientes. No todos los pacientes son iguales. Por tanto, lo que hay que hacer es individualizar, ¿vale? Hay que tratar de diferente manera a uno y a otro paciente. Pero sí que es cierto que a nivel global la vacunación va a estar recomendada porque se debilita el sistema inmunitario. Se debilita el sistema inmunitario y hay una respuesta alterada del sistema inmunitario, principalmente por el propio cáncer, por el propio proceso patológico, pero también por el efecto de los fármacos
que tienen ustedes son ustedes tratados con ellos. También es cierto que los fármacos, hay diferentes fármacos, hay fármacos que afectan más al sistema inmunitario y hay terapias o otros fármacos que no tanto. Por tanto, por eso les digo que tiene que ser, esto es variable. Y luego hay un tercer efecto, que es el efecto de la edad. Hay un fenómeno que es el fenómeno de la inmunosenescencia, y es que a medida que vamos cumpliendo años se debilita nuestro sistema inmunitario. Por tanto, es un conjunto de diferentes factores que hace que nuestro sistema inmunitario no funcione igual que la población que no tiene esa patología. Por tanto, lo que hace es que haya un mayor riesgo de presentar infecciones. Y esto está claramente estudiado y hay mucha evidencia científica, hasta para llegar al punto que se cuantifica que hay 10 veces más riesgo de sufrir una infección generalizada en un paciente con cáncer o un 50% más de probabilidad de sufrir una infección neumocócica, ¿no? El problema es que estas infecciones, el tener estas infecciones, pueden ocasionar no solamente morbilidad, es decir, no solamente un mayor riesgo de hospitalización, sino incluso pueden empeorar el pronóstico e incluso producir mortalidad. Por tanto, es algo a tener muy en cuenta. La prioridad en el tratamiento es clara, es decir, lo prioritario es tratar, pero sí que es cierto que el presentar esas complicaciones infecciosas pueden retrasar o incluso suspender el plan terapéutico, entonces interfieren directamente con el plan terapéutico. Entonces, está recomendado e indicado vacunar. Y cuando se empezó a hablar sobre la vacunación en los pacientes oncológicos, hace décadas. Si bien es cierto que no fue hasta el año 18 cuando el Ministerio escribe y documenta unas recomendaciones en relación a la vacunación de grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones. Y hay un apartado exclusivo de los pacientes con cáncer o con hemopatías malignas. No solamente, esto lo pueden descargar de la página web del Ministerio, he dejado ahí lo que es el enlace, porque creo que es interesante que lo puedan ustedes leer. Aparte de eso, las sociedades científicas también hacen recomendaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica, recomendaciones no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es decir, es algo que está ya claramente demostrada la utilidad que puede tener la inmunización dentro del plan de cuidados de un paciente con cáncer. Y pregunta de si todas las vacunas son iguales, pues no, por supuesto que no. Todas las vacunas no son iguales. Es un producto inmunobiológico. Lo que hace es consigue que el organismo produzca defensas, produzca anticuerpos sin necesidad de desarrollar la infección como tal, ¿no? Es decir, entrena al sistema inmunitario para que en caso de tener contacto con ese germen se pueda defender. Pero hay dos tipos de vacunas diametralmente opuestas. Por una parte, las vacunas vivas atenuadas, también llamadas atenuadas, y por otra parte, las vacunas inactivadas. Las vacunas vivas son vacunas en las que sí se inoculan los gérmenes vivos, aunque están atenuados pues, por procedimientos físicos o por pases seriados de los cultivos, pero sí que hay cierto riesgo de replicación de ese virus, es decir, de producir enfermedad, en caso de que se administren cuando el paciente, por ejemplo, está en tratamiento activo. Es decir, estas vacunas no se pueden administrar, están contraindicadas, por ejemplo, cuando se está con quimioterapia. Ejemplos de estas vacunas, pues la vacuna del sarampión, la vacuna de la varicela, pues, por ejemplo, si vamos a viajar y nos indican la vacuna de la fiebre amarilla, no podríamos administrarla, etc. El resto de vacunas son vacunas inactivadas, es decir, en este caso no hay riesgo de que se produzca la enfermedad con la vacuna, son totalmente seguras y son prácticamente la gran mayoría de vacunas que manejamos. La vacuna de la gripe, la vacuna del neumococo, la del herpes zóster,
etcétera. El frente a qué debería vacunarme, cuando el paciente acude a nuestra consulta, nosotros lo primero que tenemos que hacer es actualizar el calendario de vacunas acorde a la edad. Ya desde hace unos años, el calendario de vacunación no es algo únicamente infantil, no es el calendario de vacunación sistemático de la infancia, sino que es un calendario a lo largo de la vida. Pero además de eso, hay determinadas vacunas que están muy indicadas en el caso de un paciente con cáncer. Sobre todo vacunas para evitar infecciones respiratorias y sus complicaciones, como puede ser la vacuna de la gripe, la vacuna del COVID, la del neumococo. Recientemente ha surgido la vacuna de otro virus que también es estacional, como el virus respiratorio sincitial. Todas esas vacunas estarían indicadas. Y además de eso, tiene especial importancia la vacuna del herpes zóster. Quiero simplemente dar un apunte a 3 vacunas concretas que me parece importante nombrarlas. Por una parte, la vacuna de la gripe. ¿Y por qué lo quiero decir? Bueno, porque hay la falsa creencia de que la gripe no tiene ningún tipo de trascendencia, es una enfermedad banal. Y eso tenemos que desterrarlo de la cabeza, porque no es un proceso banal. La gripe muchas veces se complica, aumenta el riesgo de sobreinfección bacteriana, aumenta el riesgo de neumonía, aumenta el riesgo incluso de eventos cardiovasculares, de eventos cardíacos y lógicamente es causa de hospitalización. Entonces tenemos vacunas antigripales que son inactivadas, es decir, no causamos la enfermedad. Hay la típica leyenda urbana de que me vacuné de la gripe y cogí la gripe peor. Eso no es así, es decir, la vacuna es una vacuna inactivada que no produce la enfermedad. Sí que es cierto que es una vacuna que la función de esta vacuna es evitar lo que son las complicaciones y las formas graves de la enfermedad, al igual que la vacuna del COVID. No son vacunas específicamente para evitar la infección, aunque también la pueden evitar. Lo que evitan sí o sí son las complicaciones y las formas graves. Por tanto, es una vacuna que deben de administrarla en lo que es la campaña estacional, que suele empezar a finales de septiembre, primera quincena de octubre, y puede llegar hasta el mes de marzo el poder administrarse esta vacuna. En relación a otra infección que es muy importante prevenir en los pacientes con cáncer, es el neumococo. El neumococo es la bacteria que más frecuentemente produce neumonías, aunque también puede causar otro tipo de infecciones, como son incluso meningitis, otitis, sinusitis, etc. Lo que sí que tenemos que tener claro es que el riesgo de enfermedad neumocócica en el caso de un paciente con cáncer se puede multiplicar por 10 el riesgo de que se agrave la enfermedad neumocócica. Por tanto, es muy de interés que el paciente se vacune. A día de hoy hay disponibles diferentes vacunas. Todas son vacunas muy efectivas porque son vacunas conjugadas, es decir, ayudamos a la vacuna a que sea mucho más efectiva, conjugándola con una proteína. Y hay distintas vacunas a día de hoy con distintos serotipos, frente a 15, frente a 20, frente a 21 serotipos. Y hay diferencias en función de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que disponen de una vacuna o de otra o de dos, por lo cual ustedes en la comunidad en la que estén tendrán que consultar con la persona sanitaria de confianza cuál es la vacuna que les corresponde en su caso. Y por último, sí que quería simplemente comentar lo que es el herpes zóster, que es una enfermedad. Realmente, en principio, es una enfermedad benigna, pero sí que es cierto que es una enfermedad muy invalidante. Es una enfermedad neurocutánea causada por la reactivación del virus de la varicela. La varicela se pasa habitualmente en la infancia, pero no es como otra enfermedad exantemática infantil, por ejemplo, un sarampión en el que ya tenemos inmunidad de por vida, sino que en el caso de la varicela se queda acantonada en los ganglios y puede rebrotar, puede reactivarse por determinadas circunstancias. Una de ellas es la edad, las edades extremas de la vida tienen más riesgo de herpes zóster, pero uno de los factores de riesgo importantes también para desarrollar un herpes zóster es el presentar bien un tumor sólido o bien una hemopatía maligna. Si ven ustedes
la imagen que pongo aquí en la diapositiva, ven que la población general estaríamos en una incidencia en torno a 3 casos por 1.000 personas año. En el caso de las hemopatías malignas, prácticamente se multiplica por 10, 31 casos, y en el caso de tumores sólidos, 22, 28 casos. Por tanto, el riesgo es importante. Y no solamente el riesgo de presentar la enfermedad, sino el riesgo de desarrollar complicaciones de esa enfermedad. Fundamentalmente, la neuralgia posherpética. Es decir, tenemos a día de hoy pacientes en la unidad del dolor por esta complicación del herpes zóster. Afecta mucho a la calidad de vida, ¿vale? Por tanto, tenemos una vacuna muy efectiva que se pone en pauta de 2 dosis, una dosis y luego a los 6 meses una segunda dosis, y esta vacuna estaría claramente indicada en los pacientes con cáncer. A la pregunta de cuándo es mejor vacunarme, yo les diría que cuanto antes. Lo que pasa que siempre es muy complicado encontrar el momento en el que las vacunas que podamos administrar al paciente con este diagnóstico vayan a ser lo más efectivas posibles y vayamos a conseguir el objetivo que queremos, que es prevenir infecciones. Entonces, lo ideal cuanto antes, pero cuando haya una mayor respuesta siempre va a ser, en caso de los ciclos de quimioterapia, al menos 2 semanas antes del inicio de la quimioterapia, o habría que esperar a finalizar la quimio y 3 meses más o menos del último ciclo, eso sería la mayor respuesta. Pero si no es posible, hay determinadas vacunas, todas las vacunas inactivadas, es decir, que no hay problemas de seguridad, que se pueden administrar entre ciclos. ¿Vale? Unos días antes del siguiente ciclo se puede administrar la vacuna. Lo que sí que tenemos que tener presente es que el grado de alteración del sistema inmunitario es variable según las personas y también es variable con el tiempo. Con lo cual, lo que hay que hacer es ajustar y ver cuándo es el momento ideal para conseguir la mayor inmunogenicidad posible de las vacunas. En relación a la seguridad de las vacunas, solo decirles que los estudios que hay, tanto de seguridad como de eficacia, pre-comercialización y post-comercialización, son los que tienen unos controles más estrictos a nivel de todos los fármacos, que para que surjan diferentes vacunas siempre se tardan más décadas en poder contar con distintas vacunas, debido a lo restrictivo que es todos los controles que se hacen de seguridad. Cuando me preguntan y me dicen, no, pero la vacuna de COVID salió nada, tardó un año. Eso fue porque ya todo lo que son las plataformas que se hacían para fabricar la vacuna llevaban décadas investigando en estas. No fue algo de un día para otro. Los efectos o las reacciones adversas más frecuentes de las vacunas en general son reacciones autolimitadas, reacciones locales. Habitualmente administramos las vacunas en los deltoides, en los hombros. Entonces van a tener, puede ser una molestia o dolor incluso en el punto de administración de la vacuna, se puede poner enrojecida o caliente la piel, pero esas reacciones duran entre 24 y 48 horas, no duran más allá de eso. ¿Puede haber reacciones sistémicas? Sí, pero son mucho menos frecuentes y también son más autolimitadas, es decir, son mucho más cortas en el tiempo. Puede haber un pico de fiebre, pero no una fiebre sostenida mucho tiempo, sino algo mucho más puntual, o un dolor de cabeza o dolores musculares, etc. A la pregunta de qué más puedo hacer para protegerme, pues yo les diría que la higiene de manos es fundamental. Las manos es uno de los mecanismos de transmisión más frecuente de las infecciones, la contaminación en las manos, con lo cual hay que higienizarse frecuentemente las manos. Por supuesto, en determinados momentos en los que haya alteración del sistema inmunitario de forma importante, haya una cierta inmunosupresión, hay que tratar de evitar los espacios muy concurridos, y en caso de que no se pueda evitar y haya que ir a ese tipo de espacios, lo que habría que hacer es colocarse una mascarilla para minimizar el riesgo. Importante, que muchas veces subestimamos la vacunación del entorno.
hay una cosa que se llama lo que es el cinturón de inmunidad, el escudo de inmunidad, y esto es que todos los convivientes, los cuidadores del paciente oncológico, es conveniente que se vacunen. Fundamental, vacuna de la gripe, minimizamos la transmisión del virus. Por tanto, es muy, pero que muy importante que se vacunen los familiares. Y por último, y ya para terminar, nos han preguntado por la vacuna frente a la hepatitis B, si es o no es necesaria. Normalmente a los pacientes con un diagnóstico de cáncer sí que es recomendable realizar un estudio serológico antes de recibir el tratamiento oncológico. Un estudio serológico simplemente es un tipo de analítica en el que podemos ver si se han creado anticuerpos, defensas frente a diferentes virus. Hay diferentes marcadores de las hepatitis víricas que podemos verlo en sangre. Entonces, debiéramos de realizar ese estudio serológico previamente y debemos de individualizar. Cuando digo que hay que individualizar es que hay que valorar el riesgo de exposición a este virus, porque el mecanismo de transmisión de este virus es o bien a través de relaciones sexuales o bien por contacto con sangre contaminada, o bien en caso de que haya algún familiar que sea portador, puede haber cierta transmisión intrafamiliar. Por tanto, ¿cuándo va a estar indicada claramente la vacuna de la hepatitis B en un paciente con cáncer? Cuando haya factores de riesgo asociados, es decir, haya mucho riesgo de exposición al virus. Si no, no. ¿Vale? Entonces, la vacuna de la hepatitis B es una vacuna recombinante, es decir, se ha hecho mediante manipulación genética, produce memoria inmunológica. Entonces, cuando nos vacunamos de la hepatitis B, podemos luego medir en un estudio serológico si se han producido anticuerpos, pero esos anticuerpos muchas veces van a disminuir con el tiempo. Incluso muchas veces en determinados pacientes no se llegan a crear esos anticuerpos circulantes en sangre. Eso no quiere decir que el paciente no esté protegido, ¿vale? Porque es una vacuna que produce memoria inmunológica. Entonces, no solamente hay anticuerpos circulantes en sangre, sino no tiene por qué haberlos. Es decir, eso sería la inmunidad humoral, pero hay otra cosa que se llama inmunidad celular, que es memoria inmunológica. Nuestro sistema inmunitario ha recibido la vacuna de hepatitis B y se va a acordar y ha creado anticuerpos, aunque no estén en sangre, para poder defenderse en caso de que entre en contacto con el virus. Entonces, mensajes para llevar a casa. Los pacientes con cáncer tienen un riesgo mayor que la población general de presentar infecciones. Las infecciones son causa de morbo y mortalidad. Por eso es importante que la vacunación, los programas de vacunas, sean una parte de lo que es el cuidado del paciente oncológico. Las vacunas mayormente recomendadas son las vacunas para evitar infecciones respiratorias y sus complicaciones, como es la gripe, como es el COVID, como es el neumococo, y especial interés la vacuna del herpes zóster. El momento ideal para vacunar va a ser siempre antes de iniciar cualquier tratamiento, pero siempre va a haber opciones, o bien durante o bien después. Con lo cual no hay que descartar el vacunarse porque esté uno con el tratamiento. Las vacunas son seguras y yo les diría que es importante y que tiene que formar parte de la estrategia de protección del paciente con cáncer el vacunar al entorno cercano. Bueno, muchas gracias por su atención y lo único que quería comentar es que la Asociación Española de Vacunología está haciendo esta campaña de Cazando bulos, ciencia frente a desinformación, que creo que está en todas las redes sociales y creo que es interesante que puedan consultarlo y lo puedan ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que, mira, empezando por esta última campaña de Cazando bulos, nosotros también en nuestros congresos tenemos mesas que hablamos sobre la vacunación y del peligro que tiene doctor Google y de dónde Sí.
información y la desinformación que existe en torno a esto. Y como las cosas negativas siempre son más fáciles de creer, pues cuesta mucho luchar contra esto. Así que esta es una campaña muy necesaria, ¿no? Y que sigamos siendo altavoz de todas estas necesidades. Bueno, yo como paciente hematológica, 2 calendarios vacunales tiene este cuerpecito, con lo cual sé de lo Completos. que... Sí, 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 muy completos de lo que estábamos Son los hablando. calendarios de vacunación más completos y Que más hay. amplios de todos los grupos de riesgo que nosotros vacunamos en el hospital. Ujú. Con lo cual, el Pues paciente, ya les conocemos a todos los pacientes y establecemos una relación con ellos porque, lógicamente, son muchas vacunas y es mucho tiempo. Yo siempre digo que es exacto, una carrera de fondo, así es. pero se llega, Y a entonces la meta. yo lo tuve que repetir 2 veces, con lo cual ya era, Era eh, como... lo sé bien. Y me gusta eso de la memoria inmunológica. Ojalá el cuerpo tuviera memoria inmunológica para todo, ¿no? Para defendernos de todo y de las enfermedades. Ahora es verdad que está trabajando todo el tema de la inmunología y es interesante. Y yo hace muchos años lo decía, ¿no? Digo, ¿por qué no nos estimulan el sistema inmunitario para poder llegar, por ejemplo, a cada ciclo de quimioterapia, ¿no? Que era muy difícil y no se tenía en cuenta la nutrición. Claro, yo hablo de los comienzos, ¿no? Y he ido viendo cómo han ido evolucionando las cosas y cómo han cambiado. Y ahí me llamaba la atención que poco se tenía en cuenta el sistema inmunitario, ¿no? Para Pero yo el creo que proceso eso de está la cambiando, mucho. como Mm, dices, sí, mm, está cambiando, ya hay otro enfoque, ya ahora ya en muchos casos, en muchos hospitales, van mucho a no solamente análisis de inmunidad humoral, lo que son los anticuerpos circulantes en sangre que hablaba ahora, sino más enfocado a inmunidad celular, que ujú. realmente es ver pues, si efectivamente nuestro sistema inmunitario es competente o no, porque Exacto. el hecho de tener anticuerpos en sangre no nos mide todo lo que abarca el sistema inmunitario, ¿no? Entonces yo creo que sí que estamos un poco cambiando el enfoque. Qué bien todos estos avances y luego también lo de inmunizar al entorno familiar, ¿no? Que es verdad que antes tampoco se tenía en cuenta, simplemente estaba como dirigido muy al paciente, pero ahora ya pues tener en cuenta el entorno familiar, porque si estás vacunado tú, pero no están vacunados los demás, pues... Claro, lo que mm, queremos es minimizar el riesgo de circulación de los virus. Entonces, mm, fundamentalmente en lo que es en la época de invierno, lo que son la propia campaña estacional de virus respiratorios, ahí es que es fundamental que todos los que puedan tener contacto con el paciente con cáncer estén vacunados, sin duda. Y el lavado de A veces no manos, es tan fácil, ¿eh? no No es es tan fácil. Luego el lavado de manos, que es otra otra. que sigue siendo a personas, y sobre todo cuando vas a los aseos de los baños, pero no salen directamente, dices, a veces estás en entornos hospitalarios, en entornos donde hay profesionales, porque estás en un congreso y hay profesionales que salen sin lavarse las manos. Digo, "Ojo, estamos en un congreso, ¿no? Que no Pero son, muy no distinto". son solo los pacientes, debiéramos de hacérnoslo mirar todos, los Claro, porque sanitarios es también. para la población en general, ¿no? Entonces, Sí, sí, a mí sí, me llama la sí. atención, como estoy siempre mirando todo. Porque bueno, no es que lo mires, que ya lo llevo de serie, ¿no? Y la Claro, campaña la hice yo, además, la campaña de lavado de diciendo. manos, y Ujú. hace muchísimos años. Y luego es verdad que te dicen que te laves las manos, pero muchos sitios no están acondicionados. Y también No, en no, los hospitales, que llegan, no hay claro. jabón, no hay papel, tienen las condiciones de higiene. Entonces creo que al final es de todos, ¿no? No solamente hacer la campaña, pero sino toda la cadena de valor, desde los hospitales y los lugares de referencia, y sobre todo los sitios públicos, Ujú. que tengan al menos los medios para que la población pueda llevar a cabo lo que les estamos proponiendo, ¿no? Eso pasa mucho en España, porque viajas un poco y te das cuenta que en Sí. otros países no es así. En otros países hay una conciencia mucho mayor del tema de la higiene de manos, sobre todo en los centros Mm, sanitarios, ¿no? Pero sí que es cierto que en cualquier ámbito. ujú. Pero bueno, ya aprenderemos. Estamos insistiendo mucho, con lo cual confío que en Así algún es. momento eso cambie. Para eso este webinar también, ¿no? Para que sigamos aprendiendo, formándonos, formación e información a pacientes supervivientes de cáncer, que por cierto, Miriam, no sé si hay alguna pregunta más o la doctora nos lo ha dejado muy claro todo. No, en principio no hay más preguntas. Ujú. Muy Lo ha bien. dejado muy claro, sí. Trato, Perfecto. tratado, tratado. Pues, muchísimas gracias y bueno, sabiendo además que eres del Hospital de Valdecilla, que estamos justo ahora en plenas distinciones de los premios de enfermería,
que vuestro hospital ha sido premiado algún año y tengo pacientes y amigos que se han tratado en vuestro hospital y siempre con muy buenas referencias de profesionales. Y me gusta mucho porque también pregunto mucho a los pacientes o nos cuentan y cuando nos hablan bien de los profesionales y que vamos consiguiendo esa humanización de la sanidad, pues se agradece. Así que gracias, doctora, también por Pues esa parte que te toca. gracias a vosotros, sin duda. Gracias y bueno, pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adiós. Adiós.